Entonces ya hablamos de lo que es un mineral de hierro, los pasos para la preparación del mineral de hierro, hablamos de la tostación, hablamos de qué es combustible. Recuerden que un combustible tiene características generales como que debe tener solidez, resistencia al desgaste, resistencia al aplastamiento, que no tenga impurezas, ¿tá? Y de ahí cada combustible tiene sus características generales, como lo que es el carbón mineral, que el coque. Las características generales, eh, fíjese que aquí está al revés las páginas. A ver, déjenme ver. La 9, se repite la 9. Sí, se me repite la 9. El coque. El carbón vegetal también sirve. ¿Cuál es la ventaja del carbón vegetal con respecto al carbón mineral? Que el carbón vegetal no va a tener no va a tener azufre y fósforo, va a producir un acero de mayor calidad, pero la desventaja es que no tiene resistencia al aplastamiento o tiene resistencia al aplastamiento muy baja, este, igual resistencia al desgaste más baja y desventaja que es más caro, ¿no? Ya vimos del fundente cuál es su función principal, ¿no? Asociarse o reaccionar químicamente con la escoria, con la ganga del mineral de hierro, para que se produzcan las escorias y sea desechada en el horno. Bueno, todo este rollo que dice que alto horno y su construcción, ahorita se los explico. Bueno, y bueno, miren, el alto horno es esta imagen que tienen ustedes aquí. En realidad es un corte transversal nada más este alto horno. En realidad es un tubo, tiene como forma de tubo redondo. Aquí hay una escalera que se llama sistema de carga, le vamos a llamar. Por acá en esta zona hay una serie de bodegas donde almacenan el mineral de hierro ya tratado, el carbón mineral igual lavado y secado, el fundente. Las tres tipos de rocas ya están almacenados en una serie le llaman silos de almacenamiento. Y entonces ya los toman por medio de un tren de carga, que es como si fuera un carrito que se va elevando por esta escalera, y lo deposita acá en la parte de arriba del horno. Bueno, miren, el horno tiene las siguientes partes. El horno está construido de ladrillos refractarios, es decir, ladrillos que soportan mucha temperatura. En este caso, vean lo siguiente. La composición aproximada o los ladrillos refractarios en este caso dice que están hechos de chamota. Chamota le dan el nombre a un ladrillo que tiene entre el 55 y 65% de óxido de silicio, del 35 al 42% de alúmina y del 1 al 1% de óxido de hierro. ¿Sí? ¿Cuánto calor puede soportar? Entre 1580 y 1730 grados centígrados. Esa es la temperatura que puede soportar esos ladrillos. Entonces, toda esta parte que ven así, como forma de ladrillo, efectivamente son ladrillos, pero no ladrillo común, son ladrillos refractarios. Hay ladrillos tipo dinas, hay ladrillos calcáreos, hay muchos tipos de ladrillos. Ahora, este horno tiene en su parte exterior láminas de acero, chapadas, dice aquí, láminas de acero contrachapadas. Entonces, quiere decir que la estructura exterior del horno, del tubo, es de acero, de lámina de acero, y la parte interna es de ladrillos refractarios. Bueno, ahora, eso tiene un soporte que le ayuda para que no se caiga, le llaman mampostería de soporte. Ahora, ya hablando de las partes del tubo, del horno, aquí arriba tiene un sistema, está el sistema de carga, y aquí hay dos válvulas que permiten la entrada de la carga de materiales. La carga de materiales está compuesta por el mineral de hierro, por el fundente y el carbón mineral, el combustible. Entonces, hay proporciones de cada uno que deben entrar al horno.
Entonces aquí viene el sistema de carga, sube el tren y deposita acá. Se llena esto, esta se debe de mantener cerrada, se llama cono grande y este cono pequeño. Este vástago baja y todo lo que tenía acumulado aquí de carga de minerales entra a esta zona. Cuando esto está lleno, se cierra este vástago aquí, hacia arriba, pues, como si fuera una válvula, y este cono grande baja, y entonces caen los minerales hacia esta zona. Entonces, aquí por el momento, vamos a suponer que está lleno todo de minerales. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa tiene? Hay un tubo, este que está aquí, le da la vuelta el horno alrededor, ¿sí? Se llama tubo de aire caliente. Este tubo de aire caliente, este, tiene una manguera que le llaman manga aquí. Es esta manguerita que se logra ver de aquí para acá, entra hacia el horno. Este tubo de aire caliente necesita aire caliente. ¿De dónde viene? Viene de estas torres que están aquí. Hay de 3 a 5 torres alrededor del horno. Se llama estufa Cooper. Esta estufa Cooper le envía aire caliente a este tubo y este tubo lo distribuye hacia el interior del horno a través de la manguera. Hay de 10, 14, 15, 20 tubos alrededor del horno de estas mangas. Y aquí hay un mecanismo que se llama tobera, que es el que controla el flujo o la cantidad de aire que va a entrar aquí al interior del horno. Bueno, entonces voy a tener el sistema de carga, cono pequeño, cono grande, estufa Cooper, tubo de aire caliente, manga, tobera, y ahora vamos con las partes internas de aquí del horno. El uno se llama tragante, este se llama cuba, en la parte esta inclinada porque tiene forma como una copa invertida. La parte más ancha del horno se llama vientre. Esta parte inclinada que está así se llama etalaje. Este 6 representa un recipiente, que es cuando ya está todo, cuando ya se fue fundiendo el metal, aquí se almacena el metal fundido. En esta parte va crisol. Y aquí hay pues como una especie de placa aquí abajo grande que recibe el nombre de solera. Solera. Ahora, para extraer el metal, recuerden que el otro día les mencioné que cuando el metal ya esté fundido en la parte de arriba va a estar flotando escoria. La escoria que flota se saca por la compuerta más alta que se llama bigotera y tiene una compuerta más baja que se llama piquera. Esa es por donde sacan ya el metal fundido. Por la piquera y por la bigotera sacan la escoria. Entonces, repito, sistema de carga, cono pequeño, cono grande, tragante, cuba, vientre, etalaje, crisol, solera, bigotera, piquera, manga, tobera, tubo de aire caliente, ladrillos refractarios, lámina de acero, chapa de acero, estufa Cooper y me hace falta uno. Como aquí va a haber un proceso de combustión, el aire tiene que salir hacia algún lado, como si fuera el escape de un carro. En una fábrica, en un ingenio de azúcar, ven luego una torre alta donde sale el humo, que le llaman chimenea. En este caso, aquí se le llama tubo de salida de aire caliente, es este que está aquí. Y aquí ustedes más o menos tienen el rango de temperaturas que va a existir. La parte más caliente es la parte de aquí abajo. Entonces la parte más fría es de aquí arriba, pero no quiere decir que esté fría, sino la temperatura mínima aquí arriba son 200 grados centígrados y de ahí va bajando hasta 1500, 1700 grados aquí. Bien, entonces esos son los nombres de, del, del alto horno. Bueno, ahora vean lo siguiente. Toda esta parte, bueno, esa estufa Cooper, ¿cómo funciona? Bueno, ahora vean lo siguiente. Ahorita solo necesito que entiendan que el horno está cargado
que el horno está cargado de minerales, todo aquí, y hay un proceso de combustión aquí. Se están quemando, hay fuego, hay combustión, y sale humo caliente aquí. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar, voy a minimizar esto y voy a abrir una hoja. Voy a tener que cerrar esto. Y voy a abrir esta imagen. Bueno, ahora vean lo siguiente. Está en, voy a poner 100. Vean lo siguiente. Esta imagen, este círculo de aquí del centro me representa el alto horno. ¿Sí? Este círculo verde me representa el tubo de aire caliente que está alrededor del alto horno. Este círculo que está aquí para mí representa una estufa Cooper, esta otra estufa Cooper y esta otra estufa. Son las encargadas de enviarle aire caliente al alto horno para que funcione. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces vean lo siguiente. Vamos a suponer que en este momento el horno está prendido. El horno está prendido y por la salida de arriba del tubo de aire caliente están saliendo gases. Ese aire caliente que sale del alto horno se va hacia una estufa Cooper. Hay un tubo de salida. Se va. Hagan de cuenta que aquí el tubo de aire caliente sale un tubo de la chimenea y luego en algún lugar se juntan para distribuirlos. Entonces sale y se va a esta estufa Cooper. En el interior de la estufa Cooper hay un sistema de ladrillos también que ahorita se los voy a explicar. Aquí lo que ocurre es que este aire caliente, antes de entrar, lo combinan con más aire y combustible y lo queman. Entonces, al quemarlo, los ladrillos que están aquí se calientan a más de 1000 grados centígrados. Y entonces, una vez que se calientan estos ladrillos o le terminan de extraer calor, de ahí salen a la atmósfera. O los ocupan en alguna parte del proceso para calentar algo. Entonces, esta estufa Cooper que está aquí también le está sucediendo lo mismo que esta. De aquí viene el aire del alto horno, se quema, calienta los ladrillos y se va a la atmósfera. Pero hay un sistema que le envía aire de esta estufa hacia el alto horno y de esta estufa hacia el alto horno. En este momento esa entrada está cerrada. Igual acá, por eso tiene una cruz. Está cerrada. Es decir, que no hay de la estufa hacia el horno, no hay de la estufa. Pero, sin embargo, esta estufa Cooper sí. Se supone que esta estufa Cooper ya pasó por este proceso de calentamiento y vamos a suponer que en este momento esta estufa Cooper está caliente. Está caliente y lo que está sucediendo es lo siguiente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, del alto horno hacia la estufa Cooper está cerrada esta válvula. No le envía aire y no hay salida hacia la atmósfera. Sino que de la atmósfera está entrando aire. La estufa Cooper ya estaba caliente. Pasa el aire por entre los ladrillos. Se calienta. Viene, entra al tubo de aire caliente, todo a su alrededor, y del tubo de aire caliente entra a la manga, a la tobera y hacia el interior del alto horno para que haga la combustión. El aire caliente sale y se va a la estufa Cooper, a esta o a las otras que haya. Pueden haber de 3 a 5. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Como hay un proceso de combustión, todo proceso de combustión necesita aire. Y entonces, el aire se lo está proporcionando esta estufa Cooper, viene y se calienta. Ahora, ¿qué sucede? En algún momento esta estufa, como mete aire del exterior, se va a enfriar. Cuando esta estufa Cooper se enfríe, entonces se va a cerrar
su válvula de entrada, esta de que tiene aquí, y se va a cerrar esta que tiene aquí. Una vez cerradas estas válvulas, se debe de abrir esta que está aquí y esta que está aquí. ¿Para qué? Para que el tubo de aire de salida de la chimenea del alto horno pase, queme el combustible, caliente y salga. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras esta estufa estaba trabajando, ya estaba caliente, le envió aire caliente el alto horno, entonces estas se estaban preparando. Entonces, después viene, como esta ya no va a enviar aire caliente porque se cerró la entrada, ahora se abre la salida. Entonces, ahora una de estas, ahora lo que era salida del alto horno hacia la estufa se cierra, se cierra, se cierra la salida de la atmósfera y ahora va a abrir la entrada de la atmósfera, va a pasar el aire, se va a calentar y se lo va a enviar al alto horno. Cuando esta se enfríe, esta ya se calentó, pero esta ya estaba preparada, ahora se vienen con esta. Y así sucesivamente. Le están enviando siempre aire caliente al alto horno. Después, ¿qué va a pasar cuando esta se enfría? Pues hay que cerrar la válvula de entrada del exterior para que caliente el aire y ahora abro la salida. Y ahora entra en trabajo esta. Se abre esta, abre la entrada de aire de la atmósfera hacia el alto horno, cierra la salida y así sucesivamente. Así es como trabaja en conjunto la estufa Cooper con el alto horno Parma. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, por el momento no. Bueno, entonces nos regresamos. Todo eso que yo les estoy explicando viene descrito aquí. Bueno, ahora ya tenemos identificadas las partes del alto horno, de manera general cómo funciona en conjunto la estufa Cooper con el alto horno. Ahora, ¿cómo funciona la estufa Cooper solita? La estufa Cooper solita es una torre también, como lo observaron en esta figura. ¿Qué tiene en el interior esa torre? Esa torre, igual, la parte exterior son ladrillos refractarios, pero la parte interior y la parte exterior es lámina de acero. Entonces tiene como si fueran en su interior dos tubos. Tubo de entrada, una cúpula, y en esta parte de aquí le llaman enrejados del primero horizonte, del segundo al tercero. Esos, independientemente de que le llamen enrejado, ustedes díganle, o le vamos a llamar ladrillos. Quiere decir que aquí hay apilados ladrillos con huecos en el interior para que circule el aire. Lo único que tiene esta estufa Cooper, que es un tubo, dos tubos, como si fueran dos tubos. Dice aire caliente que va hacia el alto horno. Entrada, esta entrada que está aquí, la 5, es la entrada de aire caliente que proviene del alto horno. ¿Sí? Hagan de cuenta que esas son las 4 válvulas que tiene. Esta es la salida hacia el exterior. Esta es la entrada de aire frío que viene de la atmósfera, aire nuevo. Y este es el tubo de gases quemados calientes que viene del alto horno. Entonces, primero, esta válvula se mantiene cerrada. Esta se mantiene cerrada. No, esta abierta y esta que está aquí cerrada. Entonces viene el aire del alto horno, que sería el quemado, entra, aquí lo combinan con más aire y un poquito de combustible, hace una combustión, sube el aire, le da la vuelta por la cúpula, calienta los ladrillos y se va a la atmósfera. Cuando esto está caliente, ¿qué hacen? Cerrar esta salida de aire a la atmósfera, cerrar la entrada que proviene del alto horno, y entonces ahora van a meter aire frío, como dice aquí, de la atmósfera, aire nuevo. Viene, entra por abajo, sube, pasa por los ladrillos que ya están calientes, le da la vuelta y se va al alto horno. ¿Hacia dónde?
hacia el tubo de aire caliente que rodea el alto horno. Y es muy sencillo su función. Claro, todo eso está completamente automatizado. Ahora, la pregunta que les voy a hacer, o más bien la aclaración que les voy a hacer. Este le llaman recuperador de calor. Pero si ustedes observaron, el aire que llega hacia el alto horno siempre es un aire nuevo. Nunca es el mismo, porque muchos tienen la creencia o lo confunden. Aquí hay un proceso de combustión. Este aire viene, se quema, se sale por el tubo de aire, va a la estufa Cooper, lo terminan de quemar y de ahí a la atmósfera. De regreso, deben de meter un aire limpio, nuevo, que se caliente con la estufa Cooper, entre bien hacia la tobera y se caliente. Siempre es un aire nuevo el que entra. ¿Por qué no? Porque muchos creen, es un recuperador de calor. El aire caliente que salió aquí va a la estufa Cooper, se calienta y vuelve a regresar. Eso no. ¿Por qué? Porque el aire que salió aquí ya se quemó, ya le quitaron el oxígeno. Sale, le agregan un poco de oxígeno, le terminan de quemar para quitarle el poder calorífico que todavía lleva y entonces se va a la atmósfera. ¿Qué pasa si ese mismo aire lo vuelvo a regresar aquí? ¿Qué pasaría? Contéstenme. ¿Qué creen que pasaría? Para que ustedes prendan el carbón, ¿qué necesitan? Aire. Aire y el combustible que sería el carbón. Aquí tienen el combustible caliente, necesitan aire, pero si este aire quemado lo vuelven a regresar, pues ya no tiene oxígeno y no va a haber combustión aquí. Entonces, por eso siempre es un aire nuevo. Pues se le llama recuperador de calor, ¿por qué? Porque el aire que está saliendo quemado acá arriba lleva poder calorífico todavía. Lo terminan de quemar y el calor se lo cede a los ladrillos refractarios. Y de los ladrillos refractarios se lo cede luego al aire nuevo que mete para regresarle aquí. Bueno, entonces esa es la función de la estufa Cooper, que está descrito aquí. Ahora, ¿cómo funciona el alto horno? ¿Cómo se hace aquí en esta zona la transformación de las piedras en mineral, en hierro? ¿Cómo yo el mineral de hierro que tiene óxido de hierro lo voy a convertir en hierro puro? Esa es la parte que vamos a hablar ahorita. Entonces, esa parte aquí le llaman proceso del alto horno. Dice que es un proceso que tiene lugar a dos flujos a contracorriente. ¿Por qué dos flujos a contracorriente? Porque vean los siguientes. Cuando el aire entra caliente aquí a más de 1000 grados centígrados, calienta el carbón mineral, que es el primero que se va a quemar, incrementa la temperatura del horno, el carbón mineral se quema, perdón, primero se quema el carbón mineral, luego el carbón vegetal, luego el mineral de hierro, se quema todo junto con la roca y hace una serie de reacciones químicas aquí. Luego el aire, el proceso de combustión no es otra cosa más que una serie de reacciones químicas que ahorita vamos a ver. Entonces ya hubo combustión, empieza a subir el aire. Pero como aquí hay un consumo, ¿qué cosa? Estoy produciendo a rabio. Cae aquí ese metal y cae la escoria. Entonces, el volumen de minerales que había aquí se va consumiendo, va cayendo, va cayendo. Por eso dice dos flujos a contracorriente, porque de abajo hacia arriba sube el aire caliente y de arriba hacia abajo se va consumiendo los minerales que tengo aquí en el horno lleno. Cuando ya este horno se haya vaciado lo suficiente, es decir, que el crisol se haya llenado y se consumió los minerales, entonces vuelven a hacer más carga de minerales aquí, a volverlo a llenar. Bueno, ahora, ¿qué sucede en ese proceso? ¿Qué sucede en ese proceso? Bueno, dice, al descender el coque, se calientan los gases. Al descender
el coque, que es el carbón, se calienta por los gases calientes que ascienden. Es decir, y ponerse en contacto con el aire, se quema de acuerdo a la siguiente reacción. El carbón reacciona con el oxígeno. Es decir, ¿quién tiene el carbón de los minerales que puse? El coque, El profe. coque. ¿Y quién tiene el oxígeno? El aire que estoy metiendo. Entonces ocurre esta reacción química. Carbón más oxígeno da dióxido de carbono y libera calor. Este calor que se está generando aquí, este calor que se está generando en esta zona del horno, hace que se incremente la temperatura del horno y que se creen las diferentes zonas de temperatura que están aquí. Bueno, después ese aire, ese dióxido de carbono sigue ascendiendo, pasando por entre los huecos que hay que tiene las rocas. Recuerden que por eso las rocas no deben de ser polvo, sino deben de tener un determinado tamaño. Las rocas deben de degradarse cuando ya se van a convertir en hierro. Bueno, entonces ese aire caliente ya en forma de dióxido de carbono va a ascender. Dice, cuando arde el coque, la temperatura se eleva a más de 1600 grados. Entonces, ese dióxido de carbono que ascendió, que se generó por la reacción con el oxígeno, también reacciona con el carbón, con capas aledañas de carbón que hay, y produce este gas, monóxido de carbono, y esta reacción consume calor. Dice, esta mezcla gaseosa compuesta por dióxido y monóxido de carbono y el nitrógeno sube entrando en contacto con la carga de materiales, es decir, todos los minerales que hay, carbón mineral, mineral de hierro, combustible, dice, y creando las diferentes zonas. En la zona del tragante y en la parte superior de la cuba, del cuba del mineral introducido, se seca apareciendo grietas. Dice, quiere decir que todo lo caliente que va subiendo empieza a ayudar a que termine de secarse el mineral. Pero en esta zona de aquí es donde van a ocurrir estas reacciones químicas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Dice, el monóxido de carbono actuando sobre el mineral contribuye a la reducción gradual del hierro según las reacciones químicas. Es decir, este monóxido primero el carbono reaccionó con el oxígeno para producir dióxido y luego el dióxido reaccionó con el carbono para producir monóxido y este genera las diferentes zonas de temperatura y va a producir estas reacciones químicas. ¿Cómo? Gradualmente. Estos componentes que están aquí, que son los óxidos de hierro, que están presentes en el mineral de hierro, reaccionan con el monóxido de carbono que se generó aquí. ¿Cómo? Descomponiendo en hierros, en óxidos de hierro más complejos en menos complejos. Es decir, reacciona este con este, óxido de hierro con este monóxido y produce este tipo de hierro. Y produce monóxido y libera calor. Luego, este hierro, óxido de hierro, reacciona igual con monóxido y produce un hierro. Este hierro, si ustedes se dan cuenta, ya es menos complejo que este. Produce igual dos moléculas de monóxido y esta consume calor. Luego, este óxido de hierro menos complejo que está aquí, reacciona con monóxido de carbono y entonces, ahora sí, ya existe hierro puro. Este hierro puro que ya se liberó en el proceso de combustión, las reacciones químicas, toma el nombre de hierro esponja. Libera monóxido, dióxido de carbono, dióxido y calor. Entonces, este hierro esponja, en esta parte del horno que está aquí, empieza ya a caer en forma de gotitas, en forma de gotitas, en forma de gotitas. ¿Hacia dónde va a caer? Va a caer hacia el crisol. Pero mientras está cayendo en forma de gotitas, unas con otras se van pegando
Aquí recuerden que el carbón se está quemando también y produce monóxido de carbono. Entonces, mientras el hierro esponja va cayendo en forma de gotitas, se le pegan carbono que contiene el carbón que pusimos. También aquí ocurre una serie de reacciones químicas donde se separa el silicio, ¿cómo se llama? El silicio, manganeso, fósforo, azufre, también reaccionan porque ese silicio, fósforo, azufre también están presentes en la escoria. Y entonces, algunas veces parte de esos elementos que contiene la escoria, azufre, fósforo, silicio, manganeso, también mientras está cayendo el hierro, el elemento principal que se le pega al hierro cuando cae es el carbono, pero también se le puede pegar un poco de silicio, fósforo, azufre. Y ya toda esa mezcla cae aquí al crisol. Paralelamente a ese proceso también está ocurriendo que recuerden que la ganga está presente en el mineral de hierro y la ganga que está presente en el mineral de hierro reacciona químicamente con la piedra que pusimos llamada fundente y entonces lo que hace es producir escoria. También la escoria va a caer al crisol en forma de lava. Entonces, ahora, me hace falta explicarles un tipo de reacción química que va a ocurrir mientras también está cayendo ya el mineral de hierro mezclado con el hierro puro mezclado con carbón, fósforo, azufre y con la escoria. Bueno, una vez que eso está cayendo, paralelamente a ese proceso está ocurriendo la reacción química de monóxido de carbono por el calor, produce carbono y produce dióxido. Y reacciona con el hierro, óxido de hierro, carbono y también libera hierro puro. Bueno, ahora, ya está cayendo hierro puro hacia el crisol y hay una reacción química muy importante que ocurre. Ahora, algo que ya les había dicho en este momento, en la zona del etalaje, con temperaturas aproximadamente entre 1100 y 1200, se reduce el manganeso, el silicio, el fósforo, que se disuelven ¿dónde? Es decir, como yo les dije, mientras está cayendo el hierro puro, absorbe silicio, manganeso y fósforo. Esto es lo. Ahora, hay una reacción química que ocurre mientras está cayendo el hierro. Ya se liberó el hierro del oxígeno. Entonces, el hierro reacciona con dos moléculas de monóxido de carbono y produce este compuesto químico, fierro 3 carbono. Este fierro 3 carbono es llamado carburo de hierro. Es un compuesto químico. Y este carburo de hierro tiene otro nombre también como cementita. Entonces, finalmente, al crisol va a caer la mezcla de hierro puro mezclado con silicio, manganeso, fósforo, azufre, va a caer la escoria, va a caer este compuesto químico que está aquí y toda esa mezcla que cae en el crisol se le da el nombre de arrabio o en otros le llaman hierro fundido, dependiendo de la cantidad de carbono y de la combinación de elementos que tenga. ¿Sí? Ahora, déjenme abrir una imagen para que les explique lo siguiente. Entonces, imagínense lo siguiente. Tenemos aquí nuestro crisol. Ya en el fondo del alto horno. Y aquí aquí tengo una mezcla de hierro, fósforo, azufre, manganeso, silicio, etcétera, etcétera. Y tengo también el otro componente principal, el carbón. Estos son los dos que yo más importantes necesito, hierro y carbón. Pero también cayó este compuesto químico que está aquí, fierro 3, carbono.
carburo de hierro o cementita. Bueno, y aquí arriba, pues voy a tener que aquí está flotando la escoria. Aquí está flotando la escoria. Entonces, ¿qué hacen? Pues este tiene una compuerta aquí que se llama bigotera. La escoria la van a sacar por la bigotera. Y tiene una compuerta aquí más abajo que se llama piquera. Esa piquera, aquí va un carro que le llaman carro torpedo, que es un tren completamente aislado térmicamente, donde vacían este hierro y se lo llevan. Este hierro, con este puedo hacer, esta mezcla se le llama arrabio. Arrabio. Otros le llaman hierro fundido. Esta mezcla se la llevan para hacer este metal. Aquí no es acero. Este yo lo voy a convertir en acero. O voy a hacer un tratamiento. O sea, esto me lo voy a llevar para convertirlo en acero. O lo voy a convertir en hierro fundido. Aquí toma el nombre de radio. La aleación principal que a mí me interesa es la aleación del hierro con el carbón. Es una aleación ferrosa la que yo estoy produciendo. Y entonces, da la casualidad que tiene exceso de carbón. El 5, el 6, mucho carbón. Entonces, para que se llame acero, solo debe tener del 0 al 2%. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo lleve al horno para producir acero, le debo de quitar el exceso de carbón que tiene. Y estos oscilan su contenido de carbón alrededor del 4.3%. También le debo de regular la cantidad de carbón que va a tener, pero es más que este. Y la otra situación, debe de tener a veces, hay varios tipos de hierros fundidos. Entonces, depende de la combinación entre silicio y manganeso, son los diferentes tipos de hierro fundidos que se van a generar. Y aquí, el acero básico que siempre hay, es el acero donde los componentes principales son solo el hierro y el carbón. Y de ahí puede variar en pequeñas cantidades el silicio, manganeso, fósforo. Cuando solo el elemento principal de aleación entra en juego como hierro y carbón, se le llama aceros al carbón. Bueno, ahora vean lo siguiente. Imagínense lo siguiente, que en este momento yo agarro un poco de este metal y lo vierto en un recipiente que tome forma metálica, que tome forma de sólida. ¿Qué es lo que va a suceder? Es probable que forme granos. Va a formar granos. En estos granos se van a formar capas, así. Y lo voy a poner en negro porque normalmente los libros representan como forma negra. Se van a formar capas. Es probable que se formen capas así. Estos son los granos, la frontera, sería la frontera de grano, donde esta capa que yo estoy representando en forma negra sería el compuesto químico fierro 3, carbono. Y aquí la parte que está como en forma, blanca, esto sería el hierro. Como va a estar a temperatura ambiente, va a tener la estructura cúbica B,
C, C. Y ahí en los huecos intersticiales de este hierro, ahí va a estar metido los átomos de carbón. Entonces, este se llama carburo de hierro y este toma el nombre de ferrita. Entonces, el carbono disuelto en hierro cúbico centrado en el cuerpo se le llama ferrita. Es probable que aquí también, como todavía es a radio, es probable que queden así secciones, es probable, no 100% seguro, a veces sí, a veces no sucede, que queden secciones así de carbón, solito, sin mezclarse, es probable. ¿Sí? Lo más seguro es que haya exceso de también exceso de que se llama cementita, ¿no? Eso de que quede un poco de carbón va a depender de la cantidad de silicio que haya presente. Ahora, cuando ya sea acero, lo hayamos pasado por el horno para quitarle el exceso de carbón, ahí sí siempre va a ser granos, 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 y ahí siempre va a ser así, solo esto, granos con sus plaquitas de ferrita que se representa con la letra alfa, más el fierro 3, carbono. Ese es el acero básico. Y de ahí, dependiendo del tipo de acero que se construya, puede tener variaciones la estructura cristalina del acero. Entonces, antes para esto pasa por un horno, ¿no? Para convertirlo en acero, tiene que pasar primero por un horno y después de que pase por el horno, para quitarle el exceso de carbón, entonces ya viene y ya se solidifica en barras, en lingotes, de esta forma. Entonces, hay variaciones en la estructura interna de un acero con la estructura interna de un hierro fundido. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Profe, Sí, dime. ayer leí que pasó lista, pero yo me quedé sin internet y WhatsApp se había caído y no pude, pues ahora sí, justificar mi falta. No sé si ayer pasó lista. Solo pues, te voy a pasar lista ahorita otra vez. Campos Ricardo. Voy a pasar lista otra vez. Campos Ricardo, estén listos. Campos Ricardo. Estrada Silva. Flores Figueroa. Garcés Torres. Presente. Gómez Velázquez. Presente. Hernández Málaga. Leal Salinas. Presente, profe. Luna Alor. Madrid San Martín. Presente. Pacheco Pacheco. Pérez Domínguez. Ramírez Hernández. Presente. Ramírez Morales. Presente. Reina Aguirre. Reyes Pérez. Reyes Pérez. Utrera García. Perfecto. Bueno, Profe, eh, no me mencionó. ¿cómo te apellidas? Gil Y a mí, Pitalúa. profe. ¿Cómo? Gil Pitalúa. A ver.
¿Cómo dices? Gil Pitalúa. ¿No estás en la lista? Fui de los últimos en ingresar. Mm, Yo también, profe. a ver, ¿quién Nieto otro? Hermida. ¿Cómo? Nieto Hermida. También fui de los últimos en entrar, profe. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, vamos en esta parte, ya terminamos de ver el proceso del alto horno. Cómo funciona, tienen que seguirlo repasando y darle una leída a todo esto. Bueno, una vez que tenemos en la parte del horno, como les mencioné en esta figura, pues yo ya tengo la escoria aquí formada. Hay varios tipos de escoria, más bien hay dos. Las escorias se disuelve una parte de las impurezas perjudiciales, es decir, un poco del fósforo, del azufre, etcétera, ¿no? Hay escorias que se llaman básicas, que contienen óxido de calcio, y hay escorias que se llaman escorias ácidas, que contienen óxido de silicio, ¿no? Son los dos tipos de escorias que se pueden presentar. No siempre están presentes las dos, a veces casi siempre tratan de separar las escorias ácidas con las escorias básicas. Dice, las escorias al mismo tiempo que el hierro fundido caen en forma de gotas, como ya se los dije. El hierro fundido sale del alto horno a través de la piquera y las escorias se descargan aproximadamente cada hora. El hierro fundido se sangra 6 veces al día. Eso es relativo, no siempre es así, porque estos apuntes están muy viejitos. Solo que es el único libro que he encontrado que describe la forma en que trabaja el alto horno de manera muy detallada. De ahí los demás no tienen nada. Entonces, ahora, ¿por qué les voy a decir que es relativo? Porque pues eso depende del tamaño del alto horno, ¿no? Bueno, miren, aquí voy a cerrar esto. En los materiales de clase hay una unidad 3, hay una hoja de Word que dice enlaces de procesos de aceleración. Entonces aquí vean todos estos videos. Vean a ver, para mañana vean este del alto horno. Van a ver. Van a ver ese del alto horno. Este que dice alto horno y aceleración con oxígeno básico, este que se llama método Taconita, véanlo, alto horno. Estos dos, mire, van a ver alto horno más grande de Europa, estos dos, y van a ver que se llama, alto horno, alto más grande de Europa. Van a ver, busquen un video que se llama horno Bessemer. Un video de funcionamiento del horno Bessemer. Busquen un video de ese horno. Esos tres, alto horno, el horno más grande del mundo y el horno Bessemer. Van a ver ese video. Para mañana. Bueno, nos vemos mañana. Ok, profe, mañana.